cultivar esperanza en tiempo de crisis, ¿sí? Algunas definiciones que podemos hacer y que creo que todos tenemos algunos conceptos y que va a estar bien bueno que podamos construir esto un poco entre todos y hacerlo, a ver si logramos hacer una dinámica un poco más de taller. A ver si yo puedo verlos, porque en este momento no estoy viendo a nadie. Y no sé si bostezan, si no bostezan. Entonces eso me pone un poco nervioso. Pero bueno, parece que va a tener que ser así nomás la cosa. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la esperanza? ¿Qué me dicen? Los escucho, no tengo forma de... Lo que pusieron otros. Bueno, ustedes ahí en las frases tiraron como frases. Yo les estoy pidiendo capaz que de repente que puedan elaborar un poquitito más. Pero bueno, pero cuando pensamos en esperanza, ¿qué es? ¿Qué es la esperanza? Me mata porque realmente no los estoy pudiendo ver porque tengo la pantalla completa y estoy en una sola pantalla. Entonces, si me ayudan con hablando, sería genial. No hagan morisquetas, por favor. La esperanza como una forma de ver la realidad. Interesante, porque uno a priori pensaría que esperanza tiene que ver más con el futuro que con la realidad. ¿Alguien más? Yo pienso que muchas veces se va por un deseo. Un deseo. La esperanza tiene que ver con un deseo. Porque normalmente no tomamos la esperanza en el momento en el que estamos, porque es lo que estamos viviendo. Ok. La esperanza la tomamos siempre hacia futuro, lo que esperamos que suceda. Es un deseo del futuro, un deseo de que las cosas, no sé, salgan de alguna manera en especial. Un deseo a futuro. Bien. Toto, ¿Sí? para mí la esperanza es una utopía. Una utopía. ¿Por qué utopía? Porque creo que es como... Galeano una vez le preguntaron eso y él decía que era como un horizonte, entonces era como que nos ayudaba a caminar, pero que como que nunca íbamos a alcanzarlo, como que era algo para avanzar, pero que era como, no sé cómo explicarlo así, es muy filosófico. Sí. Pero creo que se entendió. Sí, Galeano lo que decía era que la utopía nunca la vamos a alcanzar, es como el horizonte, ¿no? Nunca lo vamos a alcanzar, pero nos sirve para avanzar. Que es una postura o un concepto lindo, en el sentido que decimos, qué linda idea, pero que después nos hace un poco pensar si no es un poco cruel también, por esta idea de que la utopía en realidad nunca la vamos a alcanzar, ¿no? Como una zanahoria que está ahí adelante, ¿no? Como con esto que se le pone al burro para que avance. Pero bueno, bien interesante. Deseo, utopía, futuro. Toto. Sí. Ya que hablaste de burro, me sentí llamado. Para mí tiene más que ver con la confianza, porque es una esperanza con cierto nivel de certeza, de un punto de vista cristiano. Es un deseo de algo que estoy seguro que se va a cumplir. Es una utopía en la que confío que vamos a alcanzar. Es un futuro que construyo y que tengo certeza de que va. Ok. Bien, gracias, Nico. Entonces, tenemos ahí como algunas ideas que son un poquito distintas, pero ahí Nico nos ayuda un poco a pensar en esto de que certeza tiene que ver con con nuestra fe. Ahora, ¿qué cosas no son nuestra esperanza? ¿Qué cosas no es la esperanza? Toto. Sí. Voy a ir con la pregunta anterior. Sí. También esperanza es certeza también de algo de lo que no conocemos también, porque en realidad
por más que querramos cosas, no significa que por eso, si las cosas no sucedan, dejemos de tener esperanza. Entonces, también sería como que confiamos en el futuro, lo que va a venir, pero no necesariamente en lo que nosotros queremos, porque en realidad es incierto también el futuro. Sí, sí lo es. Y después vamos a ver una cosa que tiene que ver con nosotros mismos y qué tanto control nosotros tenemos sobre lo que pasa en el futuro, ¿sí? ¿Qué cosas no son la esperanza? En esto yo pensaba, no es esperanza esta cuestión del pensamiento positivo. O sea, el pensamiento positivo es pensamiento positivo. No esto, yo voy a meditar y me digo a mí mismo una y otra vez, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y me puedo autoconvencer, pero eso no es de la esperanza que estamos hablando en los conceptos que la Biblia, que la fe cristiana manejan de esperanza. ¿Se entiende? Esto es un invento relativamente nuevo, toda esta historia del pensamiento positivo. Y por más que algunos digan, bueno, me voy a sanar y repitan ciertos mantras y todo lo demás, y puedan poner su confianza en eso, en definitiva esta no es la esperanza de la que habla la Biblia, ¿no? Que es un poco de lo que queremos nosotros trabajar, porque entendemos que la esperanza en los términos que habla la Biblia es la verdadera esperanza y la que vale la pena poner nuestra vida ahí y depositarla, nuestra confianza. ¿Qué otras cosas que a veces asociamos con esperanza podemos identificar que no son la esperanza bíblica? Toto, seguir Sí. así a ciegas a líderes, Ujú. sean sociales, religiosos o políticos, tampoco es esperanza. O sea, como depositar nuestra esperanza en esos líderes, ¿no? Exactamente. Bien. Apostar a la suerte, al 5 de oro, a cosas así. Ajá. O directamente no tener una meta, un objetivo al cual llegar. No tener ninguna esperanza, ¿no? O sea, la desesperanza. Desesperanza, claro. Ok. También, también estaba pensando en lo que es el consumismo, ¿no? Esto de tratar de obtener cosas y cosas y cosas para llenar la vida de uno con cosas materiales. No es esperanza. Bien. ¿Alguna otra idea? Hola. Sí. No, yo estaba pensando en que algo que no es la esperanza es el negar la realidad, porque a veces se confunde tener esperanza con negar la realidad. Por ejemplo, una vez estaba en una charla que tú estabas allí, Jorge, y tú dijiste, se hablaba de violencia y cosas así. Bueno, la persona pidió perdón, no fue violenta, pidió perdón, pero bueno, hay que hacer la denuncia. Entonces sí, tenemos esperanza de que cambie, pero la realidad es que hoy estás actuando así. Entonces está, eso. Gracias. Gracias, Karina. Tuve miedo que dijera, y vos dijiste en ese momento. No. Está bien. Yo también. Negar la realidad. Eso da pie a la otra pregunta o la otra definición que me parece que está buena que podamos pensar todos juntos, que tiene que ver con esto de ¿cuándo hay espacio para la esperanza o cuál es el contexto para la esperanza? ¿Se entiende? ¿Cuándo necesitamos esperanza? ¿O cuándo es el espacio para la esperanza? ¿Qué creen? El espacio para la esperanza es ahora. ¿Y cuándo? Yo creo que siempre. Uh-huh. En mi opinión, cuando estás abatido, precisas más esperanza. Cuando necesitas algo que te impulse a seguir, a levantar tus ánimos. Bien. Yo voy tomando nota de lo que van diciendo. ¿Alguien más?
Toto, yo creo que también que la esperanza se necesita también cuando a uno le está yendo bien, es decir, cuando le salen los proyectos o las metas que se propuso, pero siempre uno se propone más, y para eso necesitas esperanza de que las cosas van a salir bien. Ujú. Cuando queremos progresar. Exacto. Ujú. ¿Alguien más? Es bien interesante que estamos muy centrándonos o muy centrados en la reflexión en nosotros mismos, ¿vieron? Es a lo que uno tiende a pensar, en esta cuestión de la esperanza, en clave de mi esperanza para mí, para mis proyectos, para mi desarrollo, para mi necesidad. Yo necesito esperanza ahora porque estoy medio desesperanzado, porque estoy desanimado, porque siento necesidad. Ahora es interesante, era Hugo el que hablaba, si no me equivoco, lo que él nos decía, el contexto es el ahora, lo que está pasando, y la necesidad que tenemos de esperanza es siempre. Porque tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con los planes, tiene que ver con la historia que se va moviendo según lo que Dios quiere que pase. Por eso necesito esperanza. Entonces, inclusive cuando leemos en la Biblia, vamos a ver gente que habla de esperanza en contextos de mucha bendición de Dios, de mucha prosperidad, buenos tiempos, diríamos, viéndolo desde una perspectiva tal vez de paz como nación o de prosperidad desde lo económico, pero también vemos espacio para la esperanza aún en medio de la derrota, de la desolación y aún en medio de la queja o del lamento, como podemos leer en varios de los salmos. Entonces es muy muy interesante cuando nos acercamos a algunos de estos salmos, donde a veces nos encontramos con una crítica, una revisión y una vuelta en esperanza a Dios en algunas de estas canciones, porque los salmos son eso, son canciones. Y en otras hay un desarrollo de la disconformidad del autor de la canción y plantea la queja a Dios, y un poco ahí queda sin resolverse la canción. Igual que nuestras emociones. Hay veces en que nos enfrentamos a situaciones en las cuales nos quedamos a mitad de camino. O sea, no termina de cerrarnos lo que estamos viviendo, pero reconocemos lo que nos está pasando y reconocemos cómo afecta nuestras emociones. Y reconocemos que en la forma en que nosotros estamos procesando lo que nos está pasando, nos están faltando elementos o nos está faltando esperanza, tranquilidad para esto que nosotros estamos queriendo vivir. ¿Se entiende? Y ahí es muy interesante el acercamiento en los salmos. A veces pensamos que nuestra esperanza y la forma en que vivimos y debemos vivir la vida tiene que ser como muy estructuradita y muy perfecta, y no, y la vida es movimiento, ajuste, y el caminar con Dios no es una utopía en ese sentido, sino que acompaña esos movimientos, ¿sí? Y la esperanza que tenemos en Dios, en lo que Dios nos promete, también acompaña esos movimientos. Vamos a seguir pensando un poquito más en eso. Cuando hablamos de esperanza, ¿en qué se basa nuestra esperanza? ¿Cuál es la base, el sustento? ¿Siguen ahí? Una persona. ¿Qué persona? Jesús. Bien. ¿Por qué decimos que se basa en Jesús? Y porque él es el cumplimiento de la promesa de que le habían hecho a los patriarcas en el Antiguo Testamento y que se cumplió. Bien. ¿Qué más? ¿En qué se basa nuestra esperanza?
Yo realmente no estoy viendo a ninguno de ustedes porque por la forma de la presentación me tapa todo. Entonces yo le voy a pedir a ustedes, tienen ahí una forma de reaccionar, de levantar la mano. Entonces lo pueden hacer y Priscila, si vos podés de última darle la palabra a la gente, ¿ok? Si más de uno quieren hablar a la vez. ¿Sí? ¿Me podés ayudar con eso? Sí, pero no estoy como administradora ahora. Ah, está Santiago entonces nada más. Bueno, ok. Bien, disculpen. Yo lo hago, Toto. Dale, gracias Santi. Entonces, de nuevo, ¿en qué se basa? Y ahí alguien quería decir algo, por favor. Kiara creo que quiere hablar. Sí. Kiara, dale. Ahí está. Bueno, en las promesas justamente que están en la palabra. Ajá, bien. Entonces tenemos ahí la palabra revelada. Ahí está. Muy bien. Ok. Sabri habla ahí. Mi esperanza está en las promesas del Señor, pensando que nos vendrá a buscar. A mí me complica tener que leer desde el chat. Les voy a pedir por favor que hablen, ¿sí? Más que escribir en el chat en este momento. En lo que esperamos también. ¿Se basa en lo que esperamos? En las promesas Ok. de lo que Jesús nos promete, ¿no? Ok. Se basa también en quién es quien nos promete, ¿no? En las cualidades. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nos han hecho a nosotros una promesa que no se ha cumplido? ¿No? Entonces ahí también tiene que basamos nuestra esperanza en la persona que hace las promesas, en la calidad de quien hace la promesa, ¿no? Y una última preguntita antes de que vayamos a ver 4 cosas de cómo cultivar la esperanza. ¿Para qué sirve la esperanza? Para perseverar. Para perseverar. Muy bien. Para confortarnos también. ¿Para? Confortarnos cuando estamos mal, o sea, alegrarnos, no sé cómo. Bien, bien. Consolarnos, una cosa así también, ¿no? Algo así, sí. Exactamente. Para no detenernos. Bien. Priscila había levantado la mano, creo que alguien más. Sí, los escucho. ¿Sí? Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? También sirve, diría yo, como para darnos motivo para hacer algo. O sea, que nos dé algún objetivo. Para motivarnos y darnos un objetivo. Te escuchamos re suave, Pipo. Creo que eras vos el que estaba hablando, ¿verdad? Ah, sí, es que es la computadora. El jack está funcionando medio mal, pero... Está. Creo que se lo puedo arreglar. Está, cualquier cosa. Gritá. Gritá, olvídate. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Bueno, ¿saben? ¿Sí? Para vivir confiados, en realidad. Tipo, porque mucho de lo que esperamos también es mucho de cómo vivimos también. Mucho de lo que esperamos determina cómo vivimos. ¿Sí? El teólogo John Stott decía, la forma que nosotros entendemos las profecías de la Biblia, con qué acercamiento tenemos a la profecía bíblica, determina la manera en que nosotros vivimos. Si nosotros entendemos que el mundo va de mal en peor, y esa es toda nuestra clave, o sea, esa es nuestra esperanza, que el mundo va de mal en peor, poco vamos a hacer para hacer sal y luz y poder afectar nuestro entorno. Sin embargo, si lo que esperamos es la manifestación completa del reino de Dios, la manifestación completa de nuestra salvación, que va a venir cuando Jesús se revele plenamente, pero esa es nuestra esperanza, afecta muy distinto
la manera en que vivimos nuestro día a día, inclusive la manera en que vamos a buscar formarnos como profesionales y en la manera en que vamos también a actuar en nuestra profesión. Muy bien, buenísimo. A ver esto cómo hago. No, quedó ahí. Esto está buenísimo, cuando uno no tiene ni idea cómo hacer para sacar las cosas. Las notas quedaron ahí, a ver si... Hay que borrarlas nomás. Sí, ahí va. Disculpen. Esto es así. ¿Borraste nuestros aportes? Quedaron grabados por ahí, no te hagas problema. Qué feo. Hay un libro de este teólogo N.T. Wright que muchos consideran posiblemente uno de los más, o el más importante teólogo en cuanto a temas paulinos, y él tiene un libro que habla específicamente sobre la esperanza. Entonces se dice ahí en la introducción: el libro es un intento por reflejar la oración en sí de nuestro Señor cuando nos dice: venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Esa sigue siendo una de las frases más poderosas y revolucionarias que podamos decir en algún momento. Tal como yo lo veo, la oración recibió su respuesta más poderosa en la primera Pascua, cuando Jesús resucita, y será respondida final y plenamente cuando se unan el cielo y la tierra en la nueva Jerusalén, en la nueva creación de Dios. ¿Se entiende? Este hermano nos hace pensar en esto, ¿no? Cuando hablamos de esperanza, nos remite al Padre Nuestro, y en esta expresión de Jesús: venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. A veces es una frase que, si oramos el Padre Nuestro o lo hemos memorizado, la tenemos ahí incorporada y capaz que la decimos muy rápido, ¿no? Pero todas las implicaciones que tiene. Me gusta mucho esto que decía, que dice Wright, de que es una de las frases más poderosas que podemos decir, ¿sí? Entonces, bueno, algo ahí para hacernos pensar en clave de, y ya empezamos a ayudar a ajustar un poco qué es lo que pensamos cuando pensamos en nuestra esperanza. El PowerPoint se ve cortado, me dice alguien acá. ¿Ustedes lo ven cortado el PowerPoint, los demás, o lo ven bien? Sí, se ve cortado. Sí. Se ve cortado. A ver qué podemos hacer. Yo lo estoy viendo a pantalla completa, lo estoy viendo bien sin problemas. Voy a salir de esto. Y voy a ver si lo comparto, capaz que más pequeño. A ver. Sí, lo que pasa es que cuando lo agrando se me va a agrandar todo. A ver, déjenme ver. Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Ven toda la diapo por lo menos? Y ahí se ve completo. Claro, vemos toda la página del programa. Vemos todo. Sí. Lo que pasa es que yo, la otra opción que tengo, si yo le doy para que se vea entero, vamos a tener problema de antes. Ok. A ver, intentamos igual. Ahora lo están viendo cortado de nuevo. No, perfecto. ¿Sí? Ah, bueno, bien. Con una raya negra ahí que nos deja ver una parte, pero... Ok, bueno. Ahora sí, impecable. Veo que algunos siguen escribiendo en el chat. De nuevo le voy a pedir a Santi que si es algo que tiene que ver conmigo, que por favor me lo digas. Si no, bueno, obviamente yo no voy a estar chequeando el chat, no me es posible, ¿ok? Santiago se fue, tampoco se enteró de esto. Bueno, entonces te voy a molestar a vos, Pri. Vos sí podés ver el chat. Poneme a mí por ahí. Dale, gracias. Ok, entonces, disculpen todas estas idas y venidas que no era la idea. 4 cosas para hacer crecer a para cultivar la esperanza en nosotros, ¿sí? 4 ideas, y después de esto vamos a estudiar 2 casos bíblicos y ver un poco las claves de esto. ¿Qué es lo que precisamos para cultivar la esperanza?
primera cosa que necesitamos es conocer la promesa. Es conocer qué es lo que ha sido prometido. A veces escuchamos algunas personas que abren la Biblia y nos quieren y nos traen un mensaje de que en realidad lo que Dios nos ha prometido es prosperidad económica, es plena salud, es un desarrollo pleno de nuestra vida. Y podemos poner nuestra esperanza en eso. Sin embargo, esa no es la promesa que Dios sí da para todos. Muchas veces leemos en la Biblia algunas promesas que son dadas para algunas personas en un contexto particular. Y nosotros, ignorando todo tipo de regla o de pauta para estudiar la Biblia con seriedad, tomamos esa promesa y la queremos aplicar literalmente a nuestra vida. Y podemos, inclusive a veces hemos escuchado a alguna gente acercándose en oración a Dios desde una perspectiva como de reclamo hacia Dios. Dios, tú dijiste. Y uno dice, bueno, sí, Dios se lo dijo, pero eso se lo dijo a el pueblo de Israel en determinado momento de la historia del pueblo de Israel con determinado contexto. Y si tenemos una mirada un poquito amplia de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en muchos lugares y a lo largo de la historia, muchos hermanos nuestros, o podemos ir propiamente a la misma Biblia en Hebreos 11, y ahí leer de un montón de gente que murió perseguido, asesinado, de hambre, con desastres naturales. ¿Y qué pasó con estos hermanos y hermanas? No eran herederos de la promesa, no eran beneficiarios de esa promesa. Entonces, es bien importante para nosotros cultivar la esperanza verdadera, que nosotros entendamos realmente qué promesa es la que se nos ha dado. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos tener un acercamiento a la Biblia serio. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con herramientas serias. Ser conscientes que en la Biblia hay distintos tipos de literatura. Que en la Biblia encontramos historia, pero también encontramos discursos, también encontramos poesía, encontramos canciones, encontramos profecía, encontramos libros de sabiduría con proverbios. Tenemos que ser conscientes que la Biblia, cada libro, porque es una biblioteca, cada libro se escribió en un contexto determinado, en un momento de la historia determinada, que fue escrita, sí, inspirados por Dios, sin duda, es parte de lo que nosotros creemos, pero distintas personas en distintas épocas. Y Dios no es que dictaba y la persona escribía como si fuera un mecanógrafo. Hay un proceso de inspiración y no es descartada la humanidad de la persona. Entonces, por eso analistas pueden llegar a decir, bueno, este texto bíblico, aunque pensamos que, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, algunos dicen que podría ser de Pablo, no, pero en realidad el estilo es muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque ese estilo de redactar, de expresarse, se trasunta, o sea, se ve, se refleja en el texto bíblico también. Entonces, ¿cómo cultivar la esperanza? Y siendo serios en la manera en que nosotros buscamos conocer la esperanza, la promesa. Siendo serios en el esfuerzo que hacemos, en las herramientas que usamos para conocer la promesa. ¿Sí? Y en segundo lugar, haciendo el esfuerzo o haciendo el trabajo de conocer la promesa en comunidad, no solos. Porque si bien podemos traer recursos de formación y contamos con buenas herramientas para acercarnos al texto bíblico e interpretar y aplicar, es importantísimo que lo hagamos junto con otros. ¿Por qué? Porque aún sin darnos cuenta, cada uno de nosotros trae sus propios prejuicios, su propio bagaje, ¿sí?, a la hora de interpretar el texto bíblico. Cuando estamos tratando de entender la promesa, capaz que aún sin darnos cuenta, dejamos de lado algunos aspectos que tienen que ver o con nuestra responsabilidad, o con algunas implicaciones,
o, de hecho, implicaciones para otras personas cuyas experiencias y contextos no son ajenos, pero que en los propósitos y en las consideraciones de Dios también están incluidos en esa promesa. No sé si estoy siendo claro, pero lo que quiero decir es, a veces leemos una promesa y la leemos desde nuestro lugar de universitarios, uruguayos de clase media. Y es distinto las implicaciones que tiene para alguien que vive en un asentamiento, que no ha terminado primaria, cuyas perspectivas laborales son muchísimo más complicadas que las nuestras. O nosotros estamos acercándonos al texto bíblico desde toda nuestra cultura latinoamericana, pero blancos de clase media, pero también tiene que ver para los inmigrantes, también es para gente que pertenezca a otras minorías. Entonces necesitamos otras miradas para enriquecer nuestra comprensión de la promesa. A veces escuchamos algunas afirmaciones muy pobres, muy básicas, que con solo pensar un poquito nos damos cuenta de que no se sostienen. Entonces uno escucha a esta persona y dice, su esperanza, qué flaca que es, porque no está entendiendo las implicaciones de la promesa de Dios. Y en cierta medida, cuando no terminamos de conocer o no estamos en el esfuerzo realmente de terminar no lo podremos hacer 100%, pero buscar entender más implicaciones de la promesa que Dios nos da, por ejemplo, del reino de Dios, ¿sí? Al entender más cabalmente las implicaciones de la promesa del reino de Dios, también aumentan los desafíos para nosotros de cómo vivir y cómo actuar. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo venimos? Bien. Bien, bárbaro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de conocer la promesa? Pues vamos a pasar a la segunda forma de cómo cultivar la esperanza. ¿Nadie quiere agregar nada? ¿Algún comentario? Vamos a tener tiempo después para hacer preguntas y demás. No, yo pensando en lo que vos decías de hacerlo en comunidad, me parece re importante, porque uno cuando va transitando el camino de convertirse en cristiano y ser mejor cristiano, uno va como descubriendo diferentes capas del mensaje de Jesús para uno, para la sociedad, y eso no lo puedes hacer solo, es como tenés que hacerlo acompañado, porque lo que decís vos ahora me abre la cabeza para ir a la Biblia y buscar un poco más de otra cosa que capaz ya lo leí, pero ahora con la experiencia acumulada adquiere otra tonalidad. Que por eso me pareció bien importante eso del planteo de hacerlo en comunidad. Y es bien interesante esto, cómo refuerza la idea de la palabra viva. No es que la palabra va mutando, pero sí la palabra, al ser viva, habla a distintas realidades, ¿sí? Y por lo tanto tiene distintas implicaciones. Es la misma palabra, pero con distintas implicaciones. Buenísimo, gracias Nico. La siguiente sería conociendo a quién promete. Entonces hoy hablábamos de en qué se basaba y decíamos, bueno, se basa en las cualidades también de quien promete. ¿Y quién es el que nos promete o quien nos da la esperanza a nosotros? Y es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Necesitamos conocer a Dios. Y estamos hablando de conocer a Dios no desde una perspectiva solo intelectual, no una cuestión de solo saber los atributos de Dios, de que Dios es amor, Dios es justicia, y que sabemos los nombres de repente en hebreo de Dios que tienen distintas connotaciones. Estamos hablando de que necesitamos conocer personalmente, necesitamos tener una relación personal con quien promete. ¿Por qué necesitamos esa relación personal? Porque al nutrirse en nuestra experiencia con este Dios, es la que nos permite poder decir, por ejemplo, Ebenezer, hasta acá nos ayudó Dios. Entonces ese hasta acá nos ayudó Dios, mañana también nos va a ayudar.
o es lo que nos permite posicionarnos como Daniel, los amigos de Daniel frente al horno ardiendo. ¿Se acuerdan que allá en la Babilonia habían llamado a que todos se postraran delante de una estatua del rey? Todos se postran en adoración excepto los amigos de Daniel, y entonces inmediatamente iban a ser muertos, y cuando los llevan para tirarlos en el horno de fuego, estos dicen: sabe bien, rey, que el Señor nos puede salvar. Y ellos dicen algo más que es bien interesante: y si no lo hiciere, nosotros no vamos a adorar a quien no es Dios. Estoy ahí un poco parafraseando. Pero bien interesante, porque la frase de ellos dice: el Señor tiene poder para librarnos, y si no, nosotros vamos a ser fieles. ¿Por qué vamos a seguir siendo fieles? ¿Porque somos masoquistas? ¿Porque no tenemos planes para nuestra vida? ¿Porque queremos morirnos? No. Porque tenemos fe, esperamos que Dios es fiel y va a cumplir sus promesas, ¿sí? De tener la bendición verdadera, de experimentar la vida aún después de la muerte. Entonces, es la experiencia, es el vínculo real con Dios en esta cuestión de voy conociendo a Dios, voy entendiendo quién es Él y lo voy viendo a Dios obrar cada día en darnos un nuevo día de vida, pero también lo veo a Dios obrar haciendo cambios en mi vida, contestando oraciones y actuando en cosas que yo no tengo ningún control, y Dios está ahí también ayudándome a pasar, a transitar por situaciones terribles que no puedo controlar, viendo el milagro de Dios de transformar otra vida, viendo el milagro de Dios obrando en una familia, cómo es capaz de pasar por una situación terrible, y aún en medio de esa situación terrible, con todo el dolor que implica, ser capaces de continuar y tener una visión también de acompañar a otros. Entonces, esta cuestión de vivir el vínculo con Dios, de ser capaz de reconocer lo que Dios va haciendo en mí, lo que va haciendo Dios Padre, lo que va haciendo el Espíritu Santo, a mí mismo dándome testimonio de que soy hijo de Dios a través de la fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros, eso permite que mi esperanza crezca, para cuando en medio de la adversidad, que parece que todo está mal, yo sigo esperando. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Sí, ¿Alguien sí. quiere hacer algún comentario? Te va entendiendo, bárbaro. Esta cuestión de ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Porque a uno dice, bueno, esto es medio paranoico lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque en realidad, si vos empezás a escuchar a Dios oír audiblemente, bueno, o vas a una iglesia muy carismática, y ahí algo está pasando contigo, ¿no? En la cuestión de tu cabeza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es en esta cuestión de tener un vínculo real con Dios. Entonces, en esta cuestión de ser conocido por Dios, pero también de ir conociendo a Dios y de ir caminando juntos en la vida, y de ir viendo y de ir apreciando las características de Dios. En esta cuestión de cómo vamos creyéndole cada vez más a Dios en más cosas, y nos vamos dando cuenta que al obedecerle a Dios, aun cuando parece todo el mundo nos dice como que eso no es lo más sabio, lo más inteligente para hacer, pero cuando le creemos a Dios y vamos caminando en obediencia, nos vamos dando cuenta cada vez más de que, por un lado, de nuestra necesidad de Dios para poder hacer cosas bien, la fortaleza que viene y que encontramos en Dios que no está en nosotros, para el cambio, para sostener, para, en definitiva, amar a los demás cada vez más y ser capaces de negarnos a nosotros mismos cada vez más. Algo que va en directa contracorriente con todo lo que el mundo nos dice. Y en la medida que vamos experimentando estas cosas,
vamos conociendo de la fidelidad de Dios. Y esto es algo de lo que uno puede hablar y hablar y hablar, pero que importa en la medida que uno lo va viviendo, que importa en la medida que uno es capaz de identificar, de decir, yo en realidad hace 3 años atrás era un mentiroso compulsivo. Me preguntaban lo que fuera y por zafar me metía en una mentira, en otra y en otra. Y me di cuenta que eso era un pecado que desagradaba a Dios y le pedí a Dios que me ayudara. Y con el Señor hemos venido luchando y el Señor me ha venido transformando. Y cuando uno es capaz de pararse en su camino y mirar hacia atrás y darse cuenta de las cosas que Dios ha hecho con uno, eso es parte de lo que estamos hablando ahora, de conocer a Dios. Cuando uno es capaz de mirar hacia atrás, como dice ese poema, de que hay dos huellas, ¿no?, en la arena, 2 pares de huellas en la arena. O sea, una persona que está caminando con el Señor y es una alegoría diciendo, bueno, el caminar de mi vida, y miro hacia atrás y hay siempre 2 pares, pero en algunos momentos hay un solo par de huellas. Señor, le reclama la persona a Dios. Y esos momentos eran los momentos más difíciles de mi vida. En esos momentos me dejaste solo. Y el Señor lo mira y le responde, en esos momentos, los momentos más difíciles de tu vida, hay un solo par de huellas, porque en esos momentos yo te llevaba, te cargaba. Y cuando uno es capaz de revisar la vida y mirar para atrás e identificar esos momentos en los que uno no tenía fuerzas ni para caminar y el Señor era el que lo sostenía, de eso es lo que estamos hablando, de conocer a quien promete. Un Dios que está cercano a todo el que le busca. No es un Dios que busca a la élite, todo lo contrario. Es un Dios, sí, como Jesús en la imagen en Apocalipsis, que está golpeando la puerta del lado de afuera. Muy caballero. No irrumpe, no baja la puerta a lo Chuck Norris. No. Golpea y espera que le abramos. Y en la medida que nosotros estamos dispuestos a hacer eso, Él se da a conocer y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Entonces, segunda clave para cómo cultivar la esperanza, conocer a quien promete. ¿Alguien quiere decir algo de este punto? Si no, avanzamos al tercero. ¿Avanzamos entonces? Bien. ¿Siguen ahí? Sí. Toto. Sí. Yo quería decir que, para conocer, no es solamente un conocimiento individual en la oración, en el devocional y todo eso, sino que también es un conocer a Dios implica también algo colectivo, es decir, implicarse con el prójimo. Si no hay las dos cosas, no hay conocimiento de Dios, es una y otra. Sin duda. Gracias Iván por el aporte. Y ahí podemos decir, conocer a quien promete, perdón, me había pasado a la otra. Conocer a quien promete desde la perspectiva individual, desde la perspectiva colectiva como pueblo de Dios, de la iglesia local. Conocer a quien promete desde la perspectiva de la iglesia, o sea, más allá de la iglesia nuestra local, pensando capaz que en la iglesia de la ciudad, conformada por todas las comunidades de fe reales que están en la ciudad y hasta del mundo. En este tiempo que nos toca vivir, por ejemplo, ahora con esta pandemia global, podemos decir, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en el mundo entero, con su pueblo, a través de su pueblo, en el mundo? Y esto nos permite conocer también del Señor. Varias iglesias están usando como este eslogan, Dios no está en cuarentena. Amén, es verdad, Dios no está en cuarentena. Dios está obrando y está obrando a través de su pueblo en muchas formas. A través de sus hijos que están en los sistemas de salud, pero también a través de muchas iglesias que se están extendiendo, que nos estamos extendiendo buscando ayudar, proteger, sostener a gente que está en situaciones de mayor riesgo en este tiempo. Entonces, conocemos a Dios individualmente, conocemos a Dios en colectivo como iglesia y también conocer a Dios en el desafío más grande de la comunidad más amplia. Gracias, Iván. Tercera cosa, conociendo quiénes somos nosotros. Así cultivamos la esperanza. Cuando una de las cosas que tiene esta realidad que estamos viviendo ahora con el coronavirus es que es una realidad sumamente humilladora.
¿no? Nos humilla, nos hace dar cuenta de que no tenemos control. En uno de estos late night shows de Estados Unidos, donde hay un presentador y eso, estaban entrevistando a Jerry Seinfeld y le decían, bueno, ¿qué has aprendido de este tiempo? Y él decía, that we are nothing, que no somos nada. Es increíble. Piensen ustedes hace un año atrás. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener al mundo, literalmente al mundo, siglo XXI, detenido por un virus? Y así es. No hay dinero, no hay poder militar, ni siquiera avance científico que haya podido resolver esto rápidamente. Como seres humanos, nos creemos que tenemos todo bajo control. No es cierto. Como individuos, pensamos que somos eternos. No es verdad. En el sentido de esta vida física. Pensamos que tenemos todo bajo control. O tenemos la ilusión de que tenemos todo bajo control. Entonces necesitamos conocer quiénes somos. Necesitamos conocer nuestras limitaciones. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucha seguridad, mucha estabilidad, que podíamos hacer frente a la adversidad y sin embargo ahora nos descubrimos con miedos y con miedos que a veces nos pueden paralizar y tenemos que reconocer que eso pasa con nosotros porque nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de la esperanza y que la esperanza está puesta fuera de nosotros. Entonces, ser conscientes de quiénes somos, ser conscientes de nuestras limitaciones, ser conscientes como seres humanos de nuestras limitaciones, también es la oportunidad ahora a veces de ver muy lindas actitudes, ¿no? De personas que apoyan y salen de sus lugares de comodidad y que se sacrifican por otros. Y que bueno, también vemos ahí parte de la imagen de Dios que está en los seres humanos, pero por otro lado, también vemos la maldad de otros hombres y mujeres que aprovechan las circunstancias para explotar más a otros, para sacar el máximo de ventaja sin importar más nadie, ¿no? Entonces, bueno, esta importancia de este eje también para cultivar la esperanza de conocernos a nosotros mismos en forma individual y a nosotros como género humano, como raza humana. No sé si alguien quiere agregar algo. Ya los dormí a todos. Estamos despiertos todavía. Me gustó el todavía. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo en este sentido o avanzamos? Es bien interesante cuando hablamos de quiénes somos como seres humanos, que nunca perder de perspectiva la posibilidad de lo que podemos ser reflejada en Jesús. Cuando hablamos de quiénes somos como seres humanos y hablamos del reflejo de la imagen de Dios que tenemos los seres humanos, que está contaminada por el pecado, pero podemos pensar en la potencialidad, lo que podemos ser como seres humanos, ahí es Jesús nuestro parámetro. Entonces, cuando pensamos en qué podemos ser como seres humanos, podemos pensar en la entrega de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, pero sobre todo, el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos, decía el maestro. ¿Sí? Entonces, vamos a la cuarta, que tiene que ver con esto de conociendo qué vivimos. ¿Cómo cultivar la esperanza? Nosotros decimos, bueno, para cultivar la esperanza tenemos que conocer hacia dónde vamos, o sea, cuál es la esperanza, cuál es la promesa, hacia dónde vamos. Tenemos que conocer quién es el que nos señala el camino, ¿no? Quién nos da la promesa. Tenemos que conocernos a nosotros que somos los que atravesamos, que vamos a ir caminando en esa promesa en clave de esperanza.
pero también necesitamos conocer en dónde nos movemos. Es decir, ser conscientes de cuáles son las circunstancias de nuestro tiempo, aquellas que atraviesan nuestra realidad como grupo, como sociedad, pero también como continente, también como el mundo todo, nos ayuda, ¿sí?, a entender, a apreciar y a cultivar la esperanza que tenemos. Cuando somos conscientes que vivimos, por ejemplo, al lado de Brasil, un país gobernado por una persona con las características que tiene Bolsonaro, ¿no? Y con las cosas que ha hecho y cómo está afectando y el costo literalmente en vidas que ha tenido algunas de sus decisiones o falta de decisiones, nos ayuda a que nosotros, en vez de caer en una desesperación, en decir, pobre Brasil se va al bombo y nosotros nos vamos atrás de ellos, en vez de caer en esa postura, podemos llegar a tener una postura de decir, de acercarnos en oración y decir, Señor, ten misericordia, levanta líderes que realmente actúen con buenas decisiones, con una esperanza en nosotros, de que la justicia de Dios se puede manifestar y que Él puede usar a hombres y mujeres para, de alguna manera, traer más de su justicia. Y si así no fuera, que Él nos sostenga en este tiempo. A veces, creo que alguien al principio hacía un comentario de que podemos, o algunos cristianos, por el mensaje que dan, es como que viven en una burbuja. En esta cuestión que en ciencias sociales hablamos de la alienación, ¿no? La persona que es alienada, separada y desconociendo lo que pasa a su alrededor. El desafío de Jesús es completamente lo opuesto. Entendemos muy mal la fe cristiana si entendemos el desafío como vivir alienados, separados. ¿Qué hace Jesús? Jesús viene, se hace hombre y vive en medio de nosotros. Jesús se podría haber hecho algo y ya era un adulto. Sin embargo, se toma el laburo de ser concebido, de desarrollarse, de nacer, de tener 33 años de vida para después empezar su ministerio. ¿Qué ejemplo el de Jesús? ¿No? ¿Qué ejemplo el de Jesús? Se hace carne para habitar en medio de nosotros. Si nosotros nos quedáramos solo con esa percepción, ¿no? Con esta idea de habitar en medio de donde estamos, realmente habitar, de estar, como leemos en el Antiguo Testamento, creo que es en Jeremías el desafío, de estar en la ciudad y ser de bendición para la ciudad, de ser de bendición para Montevideo, de ser de bendición para Uruguay o donde vos estés. Porque cuando estamos ahí de verdad y somos parte del pueblo, porque eso es estar, es ser parte del pueblo, entonces nuestra esperanza también va a tener que ver con lo que ese pueblo vive y puede vivir. Y puede llegar a vivir. Si nosotros, siendo parte de lo que Dios hace y quiere hacer en medio de ese pueblo, ¿sí?, si esa esperanza se cuela y forma parte de la esencia también de ese pueblo. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí en el chat, Sabri había escrito que ella no podía hablar por el micrófono, pero hizo un comentario y decía, cuando empezó el tema del COVID en nuestro país, mi esperanza estaba apoyada en la misericordia del Señor, que siempre ha tenido para con nosotros y que continúa así. ¿Sí? Toto. ¿Sí? No, que cuando decías lo de toda la parte social, de la sociedad y demás, es muy fácil también, o sea, en estas épocas en las que estamos viviendo, el tema del desánimo, el tema de caer en la frustración, o que eso se contagia, digamos, socialmente. Comentarios negativos de, yo qué sé, he escuchado gente que ha dicho, esto no se va a ir más, esto va, o sea, como que no,
como que no ve una solución y eso también nos puede afectar en el tema de la concepción que tenemos de nosotros, de la esperanza a futuro. Es cierto. Hay algunas personas que ya pesimistas que están desarrollando como un pesimismo crónico también, ¿no? Tener esperanza no es ser iluso, no es ser tonto. Como tampoco ser pesimista es solo estar bien informado, como dicen otros. Ahí tenemos que tener balance, ¿no? Hay cosas que nosotros no controlamos, pero nuestra fe es que el Señor, no es que el Señor no va a permitir que acá en Uruguay haya muertes por coronavirus. No lo sabemos, lo más probable es que sí van a seguir habiendo muertes, ¿no? Pero lo que sí tenemos fe es que el Señor nos va a acompañar en la circunstancia que tengamos que vivir. Su fidelidad está en que Él va a estar con nosotros. ¿Y qué significa que el Señor va a estar con nosotros? Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Y cómo es que el Señor acompaña a otros? Y el Señor acompaña a otros a través de su pueblo, a través de los recursos que su Espíritu pone al servicio del pueblo. Y esos dones, esas capacidades, a veces hasta recursos materiales, si están concentrados de puertas para adentro de la iglesia o de puertas para adentro del ministerio cristiano, no están siendo usados como Dios quiere que sean usados, para bendición de los demás. El Señor nos ayuda a atravesar la prueba, la circunstancia negativa, con la esperanza. Y nuestra esperanza última, ¿cuál es? Es la resurrección. Esa es nuestra esperanza última. La resurrección. ¿Cuál es nuestra esperanza? La manifestación plena de lo que Jesús vino a hacer. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Lo que estuvieron en el experimento Marcos. A ver, Pipo, andás por ahí. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse. Porque el reino de Dios está cerca. Porque el reino de Dios se ha acercado. Y crean en las buenas noticias. Exacto, crean en el Evangelio. Crean el Evangelio, las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que ese reino de Dios que se ha acercado va a venir plenamente. Esa es nuestra esperanza. Que el reino de Dios va a venir plenamente, completo. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Jesús se vuelva a manifestar. Y ahí ya no va a haber llanto, ahí ya no va a haber más muerte. Esa es nuestra esperanza. A veces es como que estamos tímidos y no lo decimos mucho, pero esa es nuestra esperanza, que la tumba está vacía, la muerte fue vencida por Jesús. Esa es nuestra esperanza, con todas las implicaciones que eso tiene. Con la muerte como separación, la muerte como explotación de uno por otro, eso está vencido por Jesús. Todavía está la muerte en medio nuestro y sus consecuencias. Pero nuestra esperanza, es que tiene los días contados. Esa es nuestra esperanza. Entonces, enfrentamos la adversidad sabiendo que la palabra final la tiene Dios. Como a veces decimos, la historia va hacia donde Dios quiere que vaya. El final de la historia lo tiene escrito Dios. Y esa es nuestra fe. El mal de repente parece que va ganando. El injusto parece que prospera. El justo parece que está padeciendo mal, que incluso se está muriendo. Pero el final de la historia es la resurrección y es la vida, ¿sí? Entonces ahí está nuestra esperanza y esto tiene que permearnos, nos tiene que atravesar y nos tiene que ayudar para darnos fuerza, estemos atravesando la situación que estemos atravesando, para cómo enfrentamos los problemas, pero también cómo vivimos con los demás y qué mensaje transmitimos a los demás, como individuos y también como grupo, como iglesia. Vamos a entrar a estudiar dos casos. El tiempo voló.
La culpa la tiene la tecnología. Yo no sé si voy a poder hacerlo de los grupitos ahora, les digo la verdad. Sí, puedo. Sáquenle una foto a la pantalla, tienen 4 preguntas. Vamos a ver 2 casos, ¿sí? Cada grupo va a ver un caso. ¿Cuáles eran las circunstancias de esa persona? ¿Cómo cultivaba su esperanza esa persona? ¿Qué consecuencias trajo su esperanza para su vida y su contexto? ¿Y qué desafíos nos plantea su ejemplo para nuestra situación hoy con el virus? ¿Sí? Y van a tener 15 minutos para esto. Los pasajes son bien acotados. Teníamos el caso de Simeón y teníamos el caso de la mujer con flujo. Bueno, que cada grupo tiene que haber podido un poco ver los contextos de dificultad también en la cuestión social, en cómo implicaciones para uno, para otro. Me quiero detener en esto. ¿Cómo cultivaban la fe, tanto Simeón como la mujer? Si alguno nos puede compartir alguna cosa que hayan visto en su grupo. ¿Cómo cultivaban su fe? Bueno, en el caso del grupo de Simeón donde yo estaba, una de las cosas para cultivar la fe que tenía era visitar al templo. Era como que muy devoto en esto de ir al templo seguramente cada día y estar ahí en presencia de Dios, digamos. Bien. Otra cosa que dijimos de Simeón era que él sabía en quién era que le había hecho esa promesa de que iba a ver a Jesús, y lo que hablábamos de saber en quién hemos creído, digamos. Él sabía que Dios iba a cumplir esa promesa y por eso todos los días perseveraba en ir al templo, porque sabía que Dios iba a cumplir esa promesa. Y qué detalle, todos los días iba al templo. Sí. También hay una cuestión de que en los tiempos de Simeón y del Antiguo Testamento no había una Biblia para cada uno. Entonces escuchar la palabra era ir al templo. Es como que todos los días estemos acercándonos también nosotros a la Biblia, sí, donde estemos. Donde nos toque. Sí, muy bueno, Hugo. Sí, la Biblia, la app todavía no la tenían, eso es una verdad. ¿Algo más? Pensando en la mujer, ¿cómo cultivaba ella su fe? Cri, 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 cri. En silencio la cultivaba. ¿No vieron esa pregunta, la gente que trabajó el texto de Marcos? Estás en silencio, Bea. Vimos que ella buscó conocer a Jesús, conocer quién era. Ella tuvo que ir a otra ciudad para el encuentro, para que no la conocieran, pero ella buscó conocer, o sea, ver que no era cualquier hombre, y ver a qué tipo de persona ella se iba a acercar, y por qué ella iba a tener esa fe en él, ¿no? Buscó conocerlo, creo, si no nos hubiera tirado al agua la última esperanza que tenía, ¿no? De tener una solución. Esta mujer que ya uno diría, bueno, está ya completamente desahuciada para tirar la toalla, no tiene más esperanza. Sin embargo, tiene que haber escuchado alguna historia de Jesús, alguien le vino a contar, ella escuchó y creyó que algo podía pasar con ella. Y su fe era tal que ni siquiera pensó que voy a tener que pararme y gritarle a Jesús, si solo toco el borde de su manto, voy a ser sana, ¿no? Entonces ahí hay esperanza puesta en el poder de Jesús, posiblemente a través de algún testimonio, alguna historia que ella haya conocido. Vamos cerrando. Las consecuencias que trajo, bueno, fue sanidad, fue la alegría de ver la promesa cumplida por parte de Simeón. Pero ¿qué desafíos nos plantean estos ejemplos para nuestra situación hoy con el coronavirus? ¿Qué desafíos nos plantean? ¿Qué vieron? Y si no llegaron a ver algo, bueno, ¿qué piensan? Que a pesar de que la situación está bastante complicada,
siempre hay una esperanza de que se va a poder mejorar las cosas. Yo lo que dije fue también el tema de, aunque veamos que hay cosas que están muy mal alrededor nuestro, esto de que dice la Biblia, ¿no? De desechar lo malo y tomar lo bueno, es decir, de ver que aún en medio de todo lo que está pasando hay cosas buenas que Dios está permitiendo. Entonces, quedarnos con eso. Yo creo que el mayor desafío que pienso yo que puede darnos esta situación es justamente ver en qué cosas podemos nos está ayudando a mejorar. Es como, porque no es una situación de desgracia únicamente de que vamos a ir de mal en peor siempre, sino que identificar en qué cosas esto está haciendo de nosotros personas más maduras espiritualmente, mejorando, haciendo otras actividades que no habíamos pensado antes, y qué cosas esto realmente aporta en vez de estar solo pensando en lo que nos está sacando. Así, no nos podemos reunir, sí, pero estamos pudiendo tener esto y un montón de gente de otros países pueden llegar a estar. Yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? Pero como identificar esas cosas que nos ayudan a mejorar en vez de solo identificar lo negativo, por así decirlo. Hugo. Sí, yo me viene un poquito a pensar en la parábola del dador alegre. Sí, en aquel que da, en aquel que da lo que puede dar, en lo que tiene, y ser usado por Dios en lo que Él puede usarnos ahora con las herramientas que tenemos nosotros. En realidad ahí vamos a llevar luz en este mundo y vamos a llevar luz a nuestro entorno. Capaz que no cambiamos el mundo, pero podemos transformar un poquito nuestro entorno. Con las herramientas que tengamos, a veces económicas, a veces tipo de palabra y a veces solo estar. Tipo, en esas cosas podemos ayudar mucho. Bien, gracias. Que el Señor nos ayude para que el desafío de esperar el cumplimiento de su promesa, de poderlo ver a Él obrando, nos motive para estarlo cada día buscando, ¿no? Así como Simeón. Y que como la mujer también tengamos la capacidad de atravesar todas las barreras que tengamos que atravesar para poder tocar al Señor y poder poner en práctica nuestra fe, ¿no? Capaz que es en algo chiquito, apenas tocarle el borde, ¿no? Pero al poner en práctica nuestra fe, abrir el canal de bendición que Dios tiene para nosotros y para los demás. Barreras que a veces uno tiene que pasar, que tienen que ver con barreras sociales, de prejuicios, que nosotros mismos nos ponemos, que tal vez gente a nuestro alrededor, nuestra familia, con voces de incredulidad que nos bombardean con, no, eso es una tontería, mirá, si Dios va a hacer eso. Bueno, que podamos pasar, atravesar todas esas barreras para que el Señor pueda, al estar cerca nuestro y nosotros acercarnos al Señor, mejor dicho, poder tocar el borde de su manto. Termino con esto. La conclusión. Un texto que ya hemos trabajado en otros momentos en CBU el año pasado y en otros momentos. Pero que creo que después de estar pensando por esta hora y algo, en esta cuestión de la esperanza, creo que es bien importante. Que el Dios de la esperanza te llene de alegría y paz la fe que vos tenés, para que desbordes de esperanza, sostenida por la fuerza del Espíritu. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz las consecuencias, la fe que vos tenés, para que desborde la consecuencia hacia los demás, para que desborde de esperanza, no en tu fuerza, sostenido por la fuerza del Espíritu. Que Dios nos ayude a cultivar nuestra fe, para que así desborde para los demás, ¿sí? Que Dios nos bendiga.